TV. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio del Colegio de San Luis. Tenemos, como siempre, este canal abierto para compartir con ustedes información que se está generando todos los días a cargo de los investigadores que forman parte de nuestra institución. Somos un centro público especializado en ciencias sociales y humanidades y bueno, pues el día de hoy le vamos a dedicar para platicar sobre historia y particularmente en medio de estas fechas, justo de estos días de noviembre, porque pues como ustedes saben, el 20 de noviembre conmemoramos los mexicanos el inicio de la Revolución Mexicana. Esta fecha para muchos de nosotros se volvió pues importantísima en nuestro calendario cívico. Cuando estábamos en la escuela, bueno, pues teníamos la suspensión de labores y era todo un acontecimiento alrededor de las actividades escolares porque pues en la educación básica, primaria, secundaria, se hacían pues efemérides, se recordaba la biografía de los personajes más importantes, todo lo que fuimos aprendiendo a celebrar, a conmemorar, a recordar de esta historia oficial. Bueno, pues precisamente porque para recuperar un poco de todo esto, hemos invitado a una experta en este periodo de la revolución y antes, o lo que provoca, digamos, el estallido de la revolución, que se ha ubicado, según los expertos, en lo que se ha llamado el porfiriato, el periodo de más de 30 años de que gobierna Porfirio Díaz como presidente de México. Pero sobre todo nos interesa recuperar una nueva mirada porque hay hallazgos de investigación de los historiadores que se han estado incorporando en los últimos años y que poco han trascendido, digamos, de manera masiva a todo público. Pero queremos dedicar el día de hoy el programa justamente a una figura muy importante en la historia de México que es Porfirio Díaz y cuya figura ha sido pues poco apreciada, yo diría incluso hasta maltratada por la historia oficial que nos contaron en los últimos años a esta generación, particularmente a la mía, no sé, yo creo que a las demás también. Pero bueno, justo para platicar un poco de eso vamos a charlar hoy con la doctora Luz Carrega, quien nos va a platicar sobre este tema y que es precisamente nuestra experta de hoy. Doctora Luz, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Bienvenida. Buen día. Hola, buenos días, Lidia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues a ver, platícanos un poco, ¿por qué estoy en lo cierto o no? ¿Tú qué dirías, que eres la especialista en el tema, de cómo nos enseñaron la figura de Porfirio Díaz, si ha sido efectivamente poco valorada o incluso hasta maltratada por la historia oficial que nos enseñaron en la primaria, en la secundaria? Bueno, efectivamente es una figura que ha sido muy maltratada, igual que algunas otras por la historia oficial. Pero ¿cuál es el problema o la razón en el caso de Porfirio Díaz? Pues resulta que Porfirio Díaz tuvo que dejar la presidencia a causa del estallido de la Revolución Mexicana, del primer movimiento encabezado por Madero. Y finalmente el movimiento revolucionario triunfa, da origen al Partido Revolucionario Institucional, bueno, con sus dos antecesores, y este partido, creado desde el gobierno de Calles, toma la revolución como símbolo, Duarte como bandera, todos estos logros revolucionarios y demás, y entonces enfatizando el triunfo de la revolución, pues obviamente al periodo anterior, que es contra el que se levantan estos revolucionarios, pues lo vapulea, ¿sí? O sea, busca todo lo negativo que había para estigmatizarlo y ponerlo como el causante del movimiento. Si vemos el estallido de la revolución que fue con Madero, el lema de Madero pues nada tuvo que ver con el lema de Emiliano Zapata o el lema de Venustiano Carranza. Estamos hablando también de varias revoluciones. Madero efectivamente estaba pidiendo una reforma política, pero lo que Madero pedía
era el cambio de personas, no de sistema, o sea, no una reforma de Estado. Entonces, pues si vemos esa generación no estaba tan a disgusto, digamos, con el sistema que estaba funcionando, ¿no? Pero sí le fue muy mal durante, pues yo creo que a lo largo prácticamente del siglo XX, poco a poco se fueron encontrando y se fue estudiando el porfiriato desde otros puntos de vista, desde otras aristas, y en este sentido ayudó mucho que se conserva el archivo personal de Porfirio Díaz, el archivo de correspondencia, que actualmente está bajo resguardo de la Universidad Iberoamericana. Y entonces la Iberoamericana, pues para conocer que había en este acervo, comenzó con un proyecto en los años 80, 70, 80, con un proyecto de catalogación y de investigación de este acervo, y ahí empezaron ya a salir nuevos trabajos de investigación que fueron haciendo pues descubrimientos interesantes, ¿no? Y se empezó a estudiar el porfiriato desde otro punto de vista. ¿Cuál dirías que son estos principales hallazgos o estos primeros hallazgos a partir de que se empiezan a abrir estos archivos personales de Porfirio Díaz? Pues mira, hay varios. Yo creo que, por ejemplo, a Porfirio Díaz la historia oficial durante el siglo XX y en parte también del siglo XXI lo ha definido como un dictador. Con estos estudios que se han hecho se ha demostrado que no fue una dictadura, fue un gobierno autoritario. Hay una diferencia entre uno y otro. Se ha dicho también que Díaz, pues prácticamente que movía el dedo y las cosas se hacían como él decía. Y si vamos viendo los procesos, por ejemplo, los procesos electorales que tuvo, ok, hubo reelecciones y demás, pero en cada uno tuvo que haber una negociación política importante, o sea, no fue nada más que movió el dedo. Otra cosa que se ha dicho también es que con esta apertura a la inversión extranjera, casi que se vendió el país. Y hay autores como historiadores como Arturo Brunstein que han demostrado que no. O sea, que Díaz y su gabinete de Mantur en esos momentos protegieron la soberanía nacional. O sea, entonces sí se han encontrado y se han publicado ya varios de sus trabajos donde la figura de Díaz pues adquiere otras tonalidades, ¿no? Sí, fue un gobierno que duró 33 años, sí hubo reelección, sí la democracia, si lo vemos desde el siglo XXI, pues no era como la quisiéramos, pero habría que matizar también ciertas afirmaciones, ¿no? Habría que entender el contexto en el que se estaba viviendo en ese momento el México y el mundo de esos años, ¿no? De entre siglos, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y toda esta realidad social, política, económica, etcétera. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a seguir platicando con la doctora Luz Carrega y bueno, pues ella tiene investigaciones que tienen que ver con el ferrocarril, con este periodo, digamos, poquitos años antes del estallido de la revolución, pero también creo que es importante mencionar que en los últimos años, en 2015 y en 2019, ha encabezado un importante esfuerzo académico en el Colegio de San Luis, porque, bueno, pues fue quien coordinó un encuentro de académicos precisamente dedicados a estudiar a la figura de Porfirio Díaz. El primero, ahorita nos acaba de dar ahí el dato, tenía como encargo, digamos, revisar esta mirada retrospectiva al México de Porfirio Díaz, que fue un encuentro de académicos en 2015, expertos historiadores en la figura de Porfirio Díaz, y en 2019, antes de que se nos atravesara la pandemia, por supuesto, historias y, ¿cómo se llamaba? Ayúdame con este. Historia y memoria, el México de Porfirio Díaz. Bueno, pues este fue el más reciente y seguramente habrán de seguirse llevando a cabo porque es parte de un trabajo colectivo que se realiza ya desde hace varios años y en donde ha habido, nos daba el dato, alrededor de 5 encuentros de estos seminarios o coloquios sobre Porfirio Díaz.
Vamos a hacer una pausa y regresamos. Les recuerdo que puede comunicarse con nosotros a través de Facebook. Déjenos un mensaje inbox y por ahí le estaremos respondiendo. Cualquier duda, comentario, sugerencia, retroalimentación, pues bueno, bienvenido por ahí. Y le recuerdo que tenemos también una venta especial de libros en el Colegio de San Luis. Estará vigente del 12 de noviembre al 30 de noviembre, conmemorando precisamente el Día Nacional del Libro, que bueno, pues como ustedes saben, como parte de un decreto presidencial allá a finales de los años 70, se decreta que va a ser el Día Nacional del Libro en el contexto del aniversario del natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, una promotora importante de la lectura. Así que bueno, pues aprovecha, hay descuentos de hasta el 70% y además, bueno, pues si no quiere comprar, descárguelos gratuitamente. Hay muchos títulos disponibles en nuestra biblioteca digital, en nuestros libros electrónicos. Hacemos una pausa y regresamos a seguir platicando sobre Porfirio Díaz y esta nueva mirada, estos nuevos hallazgos que hay sobre esta figura importante en el contexto del aniversario de la Revolución Mexicana. Continuamos. La doctora María de la Luz Carrega es profesora investigadora en el programa de Historia del Colegio de San Luis. Sus líneas de investigación son Historia Económica y Política, Historia Económica y Política siglos XVIII al XX. Coordinó en 2015 el coloquio Una mirada retrospectiva al México de Porfirio Díaz. Y en el año 2019 reunió de nuevo a destacados expertos historiadores en el Colegio de San Luis al celebrar el coloquio Historia y Memoria, el régimen de Porfirio Díaz. Tiene varios libros y publicaciones académicas sobre el ferrocarril, el porfiriato y otras temáticas. Su más reciente artículo se titula Mirando al sur sin perder de vista el norte. México frente a la Unión de Repúblicas Centroamericanas 1885. Bien, estamos de regreso y estamos platicando con la doctora Luz Carrega y ella nos está hablando sobre Porfirio Díaz y precisamente uno de los encuentros de expertos, de historiadores sobre la figura de Porfirio Díaz, ya nos decía, se llevó a cabo en el 2015 y se llamó justo así, Miradas retrospectivas al México de Porfirio Díaz. Y el libro ya está a la venta, es un libro que salió, está en forma física, en formato físico, si lo quieren adquirir. Está en la librería del Colegio de San Luis, es parte de las obras editadas en nuestro fondo editorial, es una coedición con el Instituto Mora. Y bueno, platicábamos que pues nos pintaron aquí a una especie de villano porque era una especie de justificar todo este movimiento de caudillos posrevolucionarios que se hicieron del poder y que se perpetuaron pues por más de 70 años a través de un partido político. ¿Cuál era este México después de este encuentro de historiadores en donde precisamente revisaron el México de Porfirio Díaz? ¿Qué encontraron? ¿Qué se dijo? ¿Cuál era, si nos puede situar un poco más en la realidad, de ese México de finales de 1800 y principios de 1900? Bueno, primero yo creo que para poder entender ese México nos tenemos que ir un poquito más para atrás. No hasta la época prehispánica, que eso es algo que nos critican mucho a los historiadores, que para poder explicar lo que pasó hace 50 años nos tenemos que ir casi que al poblamiento de América, ¿no? O sea, no vamos a hacer esa exageración, pero sí habría que ir o ver qué estaba pasando en México en esa segunda mitad del siglo XIX. El siglo XIX en México, bueno, y en otros países del mundo, es un siglo muy complicado. Para el caso de México, si nos acordamos, México consuma su independencia en 1820. De ahí comienza por lo que muchos historiadores han llamado la búsqueda de identidad. O sea, ¿qué somos? La identidad política. ¿Somos una república? ¿Somos una monarquía? ¿Somos una república central? ¿Somos una república federal? Tiene una temporada larga de inestabilidad política que provoca sangrientas guerras civiles
que deja vulnerable al país para 2 invasiones extranjeras, cambian el sistema de gobierno de república, de monarquía a república federal, a república central, otra vez monarquía, etcétera, hasta que finalmente en 1867 triunfa la república, así la república federal, cuando es derrotado el imperio de Maximiliano, Juárez encabezando. Pero ahí no se consigue la paz, o sea, porque ahora resulta que el grupo triunfador empieza a enemistarse al interior, ¿sí? Y Juárez, con un centralismo, o sea, gobernando desde el centro, de manera muy autoritaria, que todo eso también hay que decirlo, pues provoca el enojo de varios caciques regionales, de varios caudillos militares. Entonces tampoco se logra la paz. Cuando Díaz triunfa en 1876 con la revuelta de Tuxtepec, que si se acuerdan, bueno, si nos acordamos, en el 72 se había levantado en armas con la revuelta de la Noria contra la reelección de Juárez. Juárez muere, recién reelecto, entonces pues ya la revuelta queda sin efecto. En el 76 se levanta con la revuelta de Tuxtepec contra la reelección de Lerdo de Tejada. Pues prácticamente la única promesa que Díaz le hace al país es la paz. O sea, después de tantos años de guerras, vamos a pacificar el país. Y lo logra. O sea, logra pacificar el país, no de una manera fácil. Se han hecho también ahí leyendas y mitos alrededor. Por ejemplo, se habla mucho de un telegrama que envió que dicen que Díaz le envió al gobernador de Veracruz, que el gobernador de Veracruz, Mediterráneo, estaba reportando que había ahí un grupo que se estaba levantando en armas, y hubo quien dijo que Díaz mandó un telegrama que decía mátalos en caliente. Esa es una de las frases que se le ha atribuido al porfiriato. Pues tal telegrama no existe. O sea, no estoy diciendo que no haya sido, ¿sí? No existe. O sea, no hay evidencia. Entonces, pues no podemos afirmar que el telegrama estuvo ahí. ¿Qué es lo que hace Díaz? Díaz va negociando con caciques, los regionales, con caudillos militares, con todos los grupos de poder que hay en México, y va logrando pacificar efectivamente al país. Y recurre a un brazo armado, que es los rurales, pacificar y dar seguridad a los caminos. Por eso México lo tolera 30 años, porque se está viviendo un clima de paz que no se había vivido antes. Esto no quiere decir que no haya habido ninguna sublevación y ninguna rebelión, que ese es otro de los hallazgos. Y a lo largo de todo el porfiriato va a haber levantamientos o intentos de levantamientos armados, unos de mayor grado que otros. Para el caso de San Luis, por ejemplo, durante los 10 primeros años de porfiriato, yo tengo registrados 14 levantamientos o 14 intentos de levantamientos, que son muchos. El más importante en la Huasteca, encabezado por Juan Santiago, una comunidad indígena. Pero a lo largo de todo el porfiriato va a haber estos, pues obviamente hay grupos que no quieren someterse, o sea, que no están de acuerdo, pues. La mancha negra en este sentido del porfiriato, pues ya sabemos, la guerra yaqui, no la guerra contra los yaquis, que fue el exterminio. Pero en general Díaz trató de negociar. Cuando no pudo negociar, pues ahí sí las cosas cambiaron de tono, ¿verdad? O entraba la Guardia Rural o casualmente se moría el enemigo, ¿no? Como pasó con el general Ignacio Martínez. Cierto, aquí en San Luis tenemos la colonia General y Martínez, la calle General Martínez, bueno, estamos hablando de este general Ignacio Martínez, que inicialmente fue el que trajo la revuelta, el que triunfó con la revuelta de Tuxtepec en el estado de San Luis, y no el general Carlos Díaz Gutiérrez, como nos han dicho también, o como nos dijeron los historiadores de hace años. Eso me lo encontré yo, eso yo presumo ese hallazgo. Pero entonces a lo que voy es, Díaz cumple con esto de la paz. Es muy importante porque gracias a que se pacifica el país, entonces se puede impulsar la industria, se puede impulsar el desarrollo económico, puede llegar la inversión. Pero ¿qué va pasando con estos años y esta
inamovilidad que se da en el grupo de gobierno. Es que este grupo va también envejeciendo y resulta que la generación que sigue queda fuera del círculo de poder. Los nietos ya no están dispuestos a quedar fuera. O sea, para explicarme, el abuelo de Madero era del grupo porfirista, fue gobernador de Coahuila, ¿sí? El papá de Madero no pudo entrar al grupo de poder, es esta generación de los hijos. La generación de Madero, de Francisco y Madero, que es la de los nietos, pues ellos ya no están dispuestos a quedar fuera. Ya, por eso ya nos toca, ¿sí? Ya están muy viejitos. El promedio de edad del grupo de Díaz para 1910 es de 80 años, de 83 años. El mismo Porfirio Díaz tiene 80 años en ese momento. Entonces, esto ya está, o sea, que se abra ese grupo, ¿no? Que entre nueva gente. Entonces, pues esto sí, obviamente, pues va cansando al gobierno, va cansando a este grupo, se va desgastando. Y bueno, finalmente pues ya termina renunciando a la presidencia, ¿no? No, tampoco estoy queriendo santificar a Díaz ni diciendo que no cometió ninguna barbaridad y demás, porque sí las cometió. Rayaki, como ejemplo, pero a lo que voy es que a tu generación, a mi generación, nos pintaron a un Porfirio Díaz como el demonio, ¿no? O sea, era lo peor que le podía haber tocado a México. Y la verdad es que yo creo que hay que ser más objetivos al estudiar el porfiriato, matizar ciertas afirmaciones y sobre todo investigar. O sea, ahí están los documentos, ¿no? ¿Qué nos están diciendo los documentos? Que ojo, tampoco hay que creerle al documento tal cual. O sea, hay que hacer cierta interpretación, ¿no? E ir buscando los porqués. Cierto, nosotros no pretendemos santificar a Porfirio Díaz, lo que pretendemos simplemente es conocer los nuevos hallazgos que desde las ciencias sociales, desde la historia, se tienen en estos momentos y que, insisto, se han ido compartiendo, conociendo a lo largo de estos eventos académicos, del cual el Colegio de San Luis ha hecho ya varios, 2 particularmente, los que fue sede. Y vamos a platicar en los siguientes bloques de los aciertos y también de los errores, ¿no? Porque efectivamente hay pues que mostrar, digamos, lo que se tenga a la mano. Y precisamente de los aciertos en la modernización del país, pero también hay muchas otras cosas que no se conocen. Bueno, ya nos decías, antes de asumir el poder, bueno, pues se sublevó, se rebeló contra los intentos de Juárez de reelegirse. También ganó batallas importantes a favor de estas luchas para lograr que México fuera independiente, es decir, tuvo una carrera militar importante que luego le valdría pues el poder negociar y tener cierto liderazgo en situaciones de conflicto, que bueno, ya nos platicarás regresando de la pausa. Hacemos un corte, recuerde que este programa lo estrenamos los martes aquí por 9TV, a quien como siempre agradecemos las facilidades que nos siguen brindando para ofrecer este espacio de divulgación de información y conocimiento con el público en general. Y mañana miércoles ya lo tenemos disponible en el canal de YouTube de El Colegio de San Luis. Hacemos una pausa y regresamos. Les dejo con una cápsula que, bueno, pues tiene que ver con el tema precisamente que estamos tratando, que es el porfiriato. El porfiriato fue un periodo de la historia de México durante el cual el poder en México estuvo bajo el control del militar Porfirio Díaz entre el 28 de noviembre de 1876 y el 25 de mayo de 1911. Con la caída de Maximiliano, México recuperó su soberanía. El presidente Benito Juárez se dedicó a reorganizar la administración civil y militar, reduciendo la presencia y fuerza del ejército. Insatisfecho con la situación política, el general Porfirio Díaz lanzó el Plan de la Noria el 1 de octubre de 1871. Porfirio Díaz planteaba
el propósito de evitar la reelección de Lerdo de Tejada, y tras distintos combates en 1876, el general Porfirio Díaz resultó triunfante. Al asumir la presidencia, el general Porfirio Díaz se dio la tarea de reestructurar el ejército, creando el Cuerpo Especial de Estado Mayor, que tenía como función formar la Carta General de la República. Tras 30 años en el poder, los logros del general Porfirio Díaz se habían diluido y el 20 de noviembre de 1910 estalló la Revolución Mexicana. Estamos de regreso y vamos a continuar con esta charla sobre la figura de Porfirio Díaz en este marco de la conmemoración de un aniversario más de la Revolución Mexicana, del inicio de la Revolución Mexicana. Y bueno, pues fue un dato, ¿no? Para mí, un dato obviamente nuevo, cuando hace apenas algunos años me enteré que Porfirio Díaz no era solamente ese villano que habíamos conocido en los libros de la primaria, sino que había tenido una carrera militar importante en donde había luchado a favor de nuestro país como parte del ejército mexicano en estas disputas que se tenían en el siglo XIX. Platícanos un poco sobre esta figura que poco se conoce, que llegó a tener pues batallas importantes y que le sumaron pues a todas estas luchas a favor de un México que estaba pues todavía pugnando por su libertad. Okay. Mira, Díaz estudia en seminario, estudia la carrera de Derecho, o sea, que también se ha dicho que si era una analfabeta, etcétera. No, dio la carrera de Derecho, pero él se inclina por la carrera de las armas. Y entonces se forma en el campo de batalla. Él participa en la guerra de Reforma, pero ahí no tiene no sobresale, digamos, ¿sí? Recordemos que Díaz nace en 1830. Entonces, cuando la guerra de Reforma tiene 20 y tantos años, es un jovencito y anda ya metido. Donde Díaz destaca, o sea, donde Díaz se catapulta y digamos que ocupa la primera plana de los periódicos en la época, es el 2 de abril de 1867. Díaz pertenece efectivamente al Ejército Liberal, está defendiendo la causa de Juárez, la causa republicana. Y en 1867, si nos acordamos, Juárez se había fortalecido la resistencia liberal contra el imperio de Maximiliano. La batalla del 2 de abril de 1867 tiene lugar en Puebla. La batalla de Puebla, que es distinta a la batalla con la que inicia la intervención francesa. Pero ojo, porque esta batalla que encabeza Díaz es el inicio de la derrota de Maximiliano. O sea, gracias a que Porfirio Díaz gana el 2 de abril en Puebla, al ejército, a las tropas de Maximiliano, los republicanos juaristas pueden ocupar Querétaro y apresar a Maximiliano, a Miramón y obviamente dar por terminada la guerra contra Hitler. Entonces Díaz ahí se convierte, y así lo dice la prensa y así lo dicen los documentos, en el héroe del 2 de abril. Se le da todo el reconocimiento, va a convertirse, digamos, en una autoridad moral importante para el ejército, y ahí esto hay que tenerlo muy presente, porque por ahí viene el problema. ¿Por qué viene el problema? Porque cuando Juárez triunfa y regresa a la presidencia, Juárez decide debilitar al ejército. Juárez conoce la fuerza que tiene el ejército. Sabe que a lo largo de todo el siglo XIX el ejército ha estado metido, las tropas armadas han estado metidos en golpes de estados y demás. Y lo que Juárez decide hacer es debilitarlo. Entonces, le va a dar licencia a un buen número de tropas, a los brazos, digamos, y a los jefes más importantes les va a dar puestos como jefes políticos, como autoridades políticas, pero en poblaciones, en lugares distantes unos de otros.
Estamos hablando de una época donde sí, ya hay telégrafo, pero no todo el país está comunicado, ¿sí? Entonces, ahí a Díaz lo mandan a un pueblo, a una población, a Oaxaca. ¿Y qué es lo que hace Juárez? Juárez está dejando fuera del grupo de poder a los militares. Y los militares comienzan a enojarse. ¿Por qué? Porque si nosotros nos partimos la cara en el campo de batalla, a nosotros nos toca un pedazo de paz. Entonces, por ahí empieza a venir el disgusto y Díaz empieza a aprovechar este disgusto. Y como tiene, insisto, ascendencia moral sobre las tropas, pues comienza a conseguir aliados. Así se levanta para en el 72 con el plan de la Noria. Lo que le falla en ese momento a Díaz es que no hace las alianzas que necesita con los principales caudillos militares y con los caciques regionales. Cosa que sí hace para 1876. Ahora, en 1876, durante la revuelta de Tuxtepec, va a haber una batalla, Díaz va a perder a Mole, donde la prensa lerdista lo va a definir como el llorón del Camole. Entonces, tenemos del héroe del 2 de abril el llorón del Camole, o sea, es el mismo personaje, pero ahora la prensa, digamos, opositora, o sea, la prensa que está defendiendo al héroe de Tejada, pues lo minimiza, ¿no? Lo desprecia frente a la opinión pública. Díaz gana, hacia finales de 1876, triunfa la revuelta de Tuxtepec, y Díaz vuelve a ser el héroe del 2 de abril. Y si nos fijamos, muchas inauguraciones de obras públicas durante el Porfiriato se hicieron el 2 de abril, lo mismo que el 5 de mayo, lo mismo que el 15 de septiembre, porque se escogían fechas significativas para hacer estas inauguraciones, ¿no? Si mal no recuerdo, no me quiero equivocar, pero creo que el Teatro de la Paz es del 2. Ahora que lo mencionas, estos inauguraciones de obras, precisamente Porfirio Díaz se caracteriza entre las muchas cosas que aportó. Más bien, ahí te preguntaría, ¿cuáles son las principales aportaciones del Porfiriato? Okay. Primero voy a hacer un paréntesis nada más para comentar que entre lo peor que sea de Díaz, es que todo este progreso material, económico y demás no alcanzó a toda la población. Y que hubo grupos sociales, un importante grupo de la población, un importante sector que quedó marginado, que quedó en la pobreza. No quiero justificar tampoco absolutamente a nadie, pero yo me acuerdo que una vez cuando daba yo clases en preparatoria, uno de mis alumnos me preguntó, Luz, ¿en qué época te hubiera gustado vivir? Y yo contesté, en cualquiera, pero en la clase alta. Porque a los demás no les ha ido bien a lo largo de prácticamente de la existencia de México, ¿no? Entonces, sí es un puntito negro, pero es un puntito negro que comparte pues, con todos los gobiernos anteriores y con todos los... Y de alguna manera las obras materiales, bueno, llegaron a toda la población. Se hace, por ejemplo, en la Ciudad de México, es la época en la que se concluye el desagüe de la Ciudad de México. Para el caso de San Luis, por ejemplo, son 2 años en los que se construye el Teatro de la Paz, la Penitenciaría del Estado, Calzada de Guadalupe, que actualmente es el Centro de las Artes. Una obra que sigue funcionando también sigue funcionando. Es la época también donde se construye, por ejemplo, la presa de San José, que surge hasta la fecha la ciudad de San Luis, y es una presa que tiene pues, más de 100 años, sigue funcionando. El Teatro de la Paz ha sido muy remodelado por dentro. Ahí en pie, antigua penitenciaría, una serie de obras en el centro. El centro de la ciudad de San Luis, si bien tiene la traza de la época virreinal, conserva las iglesias del periodo virreinal. Si nos fijamos en los edificios, estamos hablando de una arquitectura porfiriana, ¿no? En los portales y piña, y una serie de edificios del Palacio Municipal. Estamos hablando de una serie de edificios que nos están hablando del virreinato, más que del virreinato. Entre las iglesias, para el caso de San Luis, la iglesia de San José es de la época del Porfiriato.
Y tenemos también, bueno, la casa que ocupa lo de la máscara, por ejemplo. Eh, Tenemos también en estos años, no es logro del porfiriato, porque esto viene de la época de Reforma, pero realmente durante el porfiriato, o un poquito antes del porfiriato, es cuando los grupos no católicos comienzan a extenderse, digamos, libremente por el país, ¿no? Para el caso de San Luis tenemos el templo construido, que también es de la época del porfiriato. O sea, hay todavía muchos edificios que están en uso, están sirviendo, obras como la presa de San José que siguen dando, que siguen siendo funcionales. Y la otra gran obra material del porfiriato es el ferrocarril. ¿Por qué es la gran obra del porfiriato? Porque debido exactamente a la falta de paz, la falta de dinero, a la falta de estabilidad, pues aunque el proyecto de construir ferrocarriles en México viene de la época del gobierno de Juan Victoria, que es el primer presidente, pues realmente no se pudo llevar a cabo. Cuando Porfirio Díaz se convierte en presidente, en 1997, el país tenía apenas unos 900 kilómetros de vía férrea construida. El primer ferrocarril completo se acababa de inaugurar durante el 73, si no me acuerdo, que era el México-Veracruz. Pero es durante el porfiriato donde la construcción de vías férreas se extiende por todo México. Y es una obra que sigue funcionando, o sea, está concesionadas las líneas nuevamente, como se hizo en el porfiriato, pero pues el ferrocarril sigue cruzando por territorio mexicano. De carga, ok, ya no hay de pasajeros, pero sigue funcionando, son los mismos trazos que siguieron la mayoría de las carreteras. Igual que los ferrocarriles habían los trazos de los camiones de rueda anteriores. Entonces sí hay obra material que todavía podemos ver y que todavía estamos. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar platicando con nuestra experta invitada, la historiadora Luz Carrega, quien, bueno, a quien le vamos a preguntar también sobre, pues, en el último bloque, en los aciertos y los errores principales de Porfirio Díaz. Hacemos este corte, los dejo mientras con una cápsula que tiene que ver con nuestro fondo editorial Colsan. Continuamos. Bien, estamos de regreso y vamos a continuar platicando ya nuestro último bloque sobre la figura de Porfirio Díaz y bueno, pues es cierto lo que decía nuestra invitada hace un momento en el bloque anterior, no se trata de defender a nadie ni de volverlo un santo, porque efectivamente por algo derivó en este levantamiento de varias revoluciones, por decirlo así, como ella lo comentaba, ¿no? Cada uno de los liderazgos o los caudillos tenían pues su propia reivindicación. Hay quien luchaba por un reparto más justo de las tierras en el campo, quienes por cuestiones más democráticas como el propio Madero, que si el sufragio efectivo no reelección. Y bueno, pues lo cierto es que la realidad del país estaba, digamos, pues en una circunstancia en la que había estas condiciones de inequidad y de injusticia, como las seguimos arrastrando todavía el día de hoy,
Doctora, platícanos, antes de entrar a esto que anunciábamos antes del corte de los aciertos y los errores, antes de concluir el programa, una especie de repaso o resumen que nos pudieras hacer de las principales aportaciones que tenemos que reconocerle al porfiriato. Ya nos decías, bueno, el ferrocarril, ¿no? Porque todavía hoy está esta infraestructura que comunicó al país y qué le permitió, qué cosas le permitió el ferrocarril y qué más dirías. Mira, está por ejemplo la cuestión de los códigos. El lema del porfiriato es orden y progreso. ¿Sí? El progreso, decía Antonio Manero, el progreso de una nación se mide con las obras materiales. Entonces, si hay mucha obra material y muy grande obra material, estamos viendo que un país está en el progreso. Y la otra parte del lema, digo, y por eso también el interés del porfiriato en construir, ¿no? En la obra material. Y la otra parte del lema, orden, hay quienes lo habían interpretado o lo quieren interpretar así como que y se hace lo que yo ordeno. Orden es normas. Hay que normar las cosas, ¿sí? Hay que poner reglas. Por ejemplo, en el aspecto judicial, todavía al inicio del porfiriato seguían vigentes varias normas, varias costumbres de la época del virreinato, pero no había códigos, o sea, estaban todas las leyes, lo mismo en el aspecto judicial que en el comercial, que en el y demás, había leyes, había decretos, pero digamos que estaba todo suelto, todo disperso. Entonces, el porfiriato, en este interés de ordenar, es el régimen de los códigos. O sea, se publica el Código Penal, se publican una serie de códigos. En el gobierno de Lerdo de Tejada se había publicado un códigos, pero realmente el porfiriato es cuando se codifican todas estas, digamos, normas, que muchas veces se seguían por uso y costumbre, no porque estuvieran escritas en algún lado. Algunos de estos códigos, por ejemplo, el de comercio, que yo tengo entendido, estuvo vigente en México hasta los años 60 del siglo XX. Entonces, bueno, pues no estaban tan mal, ¿verdad? No estaban tan hechos, pues. Hay quienes dicen, bueno, el siglo XX, pues ya no era un solo personaje, un solo gobernante, o sea, no estamos hablando de una persona que se esté religiendo, pero hay un partido que se está religiendo, ¿no? Y que está, no me metería yo en muchos embrollos para discutir esto, pero hubo quienes hicieron la comparación que había sido alguna herencia del porfiriato, ¿verdad? La estructura del Estado mexicano, hay un investigador en el CIDE, que es el doctor Luis Barbón, que él ha demostrado que el último porfirista fue Venustiano Carranza. O sea, no el triunfo de la revolución de Madero, o sea, no termina con el porfiriato. Esta estructura sigue, ¿sí? Y sigue porque lo que se cambiaron fueron las personas, no la estructura, no como estaba organizado. La parte de las comunicaciones es importante. Le tocó también, hay que considerar que también se aprovechó la coyuntura, el porfiriato, porque le toca el fin de siglo, que es donde se están dando grandes inventos y grandes ¿no? Por ejemplo, el porfiriato es la época donde se conecta la energía eléctrica, se inicia la energía eléctrica, obviamente comenzando por la Ciudad de México, aunque aquí yo me encontré un dato de que la ciudad de San Luis tuvo energía eléctrica antes de la Ciudad de México, pero eso habría que preguntárselo al doctor Moisés Gámez, que es quien ha estudiado el asunto, pero bueno, la energía eléctrica comienza a formarse en el país, el teléfono comienza también en estos años, no son inventos mexicanos, pero bueno, gracias a las condiciones que estaba viviendo México, se pudo traer también las líneas telefónicas. Hay un estudio muy bonito sobre la cuestión de la energía eléctrica, también de una de las investigadoras que participa en estos seminarios.
donde ella habla de la noche, el cambio que hay, no me acuerdo de su nombre, perdón, pero donde habla del cambio de las costumbres en la noche, ¿no? Porque la energía eléctrica, o sea, al tener luz en la noche, pues obviamente te cambian ¿no? las tradiciones, los ritmos, los rituales que tenían. No sé si es Mario. Entonces, sí hay una serie de inventos, bueno, el cine, el final del porfiriato y el inicio de la revolución lo podemos ver, por ejemplo, vivo, pero grabado directamente en un documental maravilloso, me parece a mí, es Memorias de un Mexicano, donde Salvador Toscano se trajo el invento de Lumière, ¿no? El cine, la cámara, y estuvo grabando, o sea, graba eventos con Porfirio Díaz, graba eventos de la vida cotidiana, y luego va acompañando a algunos revolucionarios y va grabando también qué está pasando en la revolución. Y todos estos kilómetros de cinta, pues en la Fundación Toscano armaron este documental que tiene la declaratoria incluso como monumento histórico. Es valioso. Se puede ver en YouTube, y si no hay que... Entonces, sí hay muchas cosas que persistieron, que perduraron, y finalmente también se fueron sumando para hacer el México que somos actualmente, ¿no? Entonces, yo creo que sí habría que verlo con nosotros, como también otras épocas de la historia de México, muy vapuleadas, y otros personajes, pensar que, bueno, estamos hablando de seres humanos, que obviamente pues tienen aciertos, que también cometen errores. Como dijo una vez uno de mis hijos, pues es como nuestro abuelito. Un día vino una persona a hacer un trabajo aquí a la casa. Yo tengo una fotografía que me regalaron, mi primera generación de preparatoria. Días, tiene firmada por entonces la guardo básicamente por el recuerdo de mis alumnos. Yo la tenía yo colgada en el estudio, y esta persona de repente lo vio, me llamó la atención porque es la fotografía típica de Porfirio Díaz, ¿no? Ya viejo con todas las medallas y demás. Y entonces le preguntó a una de mis hijos, ¿es su abuelito? ¿Es tu abuelito? Y él contestó muy serio, sí. Y luego yo me carcajeaba, ¿verdad? Luego digo, ¿cómo que sí es tu abuelito? Ay, mamá, nos ha dado de comer varios años. Sí, claro, porque yo me dedico a investigar, ¿no? Entonces, sí le tengo cierto cariño pues, a don Porfirio. Pero a lo que voy es, sí tendríamos como que matizar las afirmaciones, buscar en las fuentes y no quedarnos con la primera impresión. Lo que yo veo que podemos palpar pues, son las obras materiales que están todavía bien, ¿no? Que se hicieron para durar, porque eso también es importante. Son obras que no fueron de renombrón por un ratito. Son obras que son para que duren permanentemente. Si tuvieras que decir en 2 minutos que nos quedan de programa, los principales aciertos y los principales errores del porfiriato o de Porfirio Díaz, ¿cuáles dirías? Mira, entre los aciertos, por ejemplo, hablábamos de un gobierno autoritario, sí políticamente, o sea, Díaz jaló todos los hilos del poder político, pero no del poder económico. Los estados tuvieron autonomía. Por ejemplo, en el caso de San Luis, el gobernador pidió directamente, sin pasar por la Ciudad de México, directamente un préstamo a Londres para la construcción del Teatro de la Paz y de las líneas de ferrocarril. O sea, los estados tuvieron autonomía económica, no política, y sí, Díaz tenía ese control. Entre los aciertos, yo creo que efectivamente fue dar el progreso material del país, normar, ordenar, porque estaba muy desordenado, y obviamente proteger la soberanía, o sea, y a través de la inversión, de la apertura de las puertas para la inversión, pero al mismo tiempo protegiendo
la soberanía mexicana. En esta protección de la soberanía mexicana, pues, tenemos, por ejemplo, la creación de Ferrocarriles Nacionales de México, ¿no? Como las empresas extranjeras se las estaban ya queriendo quedar, y etcétera. Entre los no aciertos, pues podría estar, por ejemplo, pues sí, esta desigualdad económica, social que se dio. Creo que Porfirio Díaz y su gente, pues fue gente muy de su siglo, muy de su época. Cometieron errores, y sí cometieron errores. La guerra yaqui fue espantosa, o sea, una guerra larguísima, no estalló durante el Porfiriato, ya venía desde antes, pero las medidas que se tomaron para terminar sangrientas y dramáticas, ¿no? No puede uno darle pero bueno, finalmente pues es una etapa más en las distintas etapas y periodos que se han ido sumando para conformar el México que tenemos actualmente. Luz, pues muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Ojalá que nos sigas acompañando. Si no es presencial, pues que sigamos grabando de manera remota. Y bueno, pues el privilegio de haber contado contigo, pero además, bueno, pues una invitación para que sigamos hablando de todos estos temas, porque déjenme presumirles que nuestra invitada de hoy tiene un lugar muy, muy distinguido entre los investigadores, entre los historiadores en materia de ferrocarriles. Yo platicaba con un egresado del Colegio de San Luis, con quien recientemente grabamos también un programa con Eugenio Lazo, y nos decía, bueno, es que cuando llegué al Colegio de San Luis y vi que era maestra la doctora Luz Carrega, dije, wow, estoy aquí con a quien había solo conocido a través de tu obra, de tus libros, tus investigaciones. Entonces, bueno, pues hay que seguirla presumiendo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, muchas gracias, Lidia. Bueno, ya nos vamos, gracias, pásela muy bien, los esperamos el próximo martes y bueno, pues le invitamos para que siga consultando los programas del Colegio de San Luis a través del canal de YouTube. Soy Lidia Huache, pásela bien, gracias y hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a las actividades académicas que se llevarán a cabo durante los próximos días. El Congreso del Estado de San Luis Potosí y el Colegio de San Luis presentan el conversatorio web hacia una regulación integral del cannabis en México. El 24 y 25 de noviembre, de 10 a 13 horas y de 16 a 19 horas a través de Blue Jeans. Consulta el programa en nuestra página web www.colsan.edu.mx. La maestría en Historia del Colegio de San Luis realizará la conferencia Historia Intelectual de Mujeres, Retos y Experiencias de Investigación, el caso de Ethel Duffy Turner, el jueves 26 de noviembre a las 10 horas. Solicite el acceso de reunión Meet al correo saulivanhernandezjuarez@gmail.com. Del 23 al 26 de noviembre se llevará a cabo el cuarto coloquio de avances de proyectos de investigación de los alumnos del doctorado en Ciencias Sociales. Consulta el programa completo en nuestra página web. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.